¿Alerta máxima en Kaliningrado? Es una pregunta que muchos se hacen a raíz de la información que aparece en diversos medios de comunicación. Polonia tiene un plan, construir una carretera hasta la frontera con Kaliningrado, con propósitos claramente militares. Una información que, por supuesto, ya rebotó en Rusia. María Zaharova, por poner un ejemplo, la portavoz de la Cancillería, se pregunta si es que esta decisión fue tomada con funcionarios sobrios. Ella se pregunta, ¿no le habrán agregado unas gotas de alcohol a las tazas de té? Irónicamente, pero la información es puntual. Polonia tiene un plan, construir una carretera que se dirija, por supuesto, a la frontera rusa, Kaliningrado. Para muchos, una situación que puede generar algún escenario incómodo para Rusia y su enclave de Kaliningrado. La información llegó a través de Financial Times, citando, por supuesto, al viceministro polaco de Migración, Maciej Dudsik, quien se refería a esta situación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Para qué? ¿Qué objetivos hay de por medio? ¿Es acaso la ruta que va a establecer Polonia para enviar a sus tropas en un eventual enfrentamiento contra Rusia? ¿Es solamente un aullido? ¿Es solamente un acto de provocación? ¿Solamente, digamos, algo verbal que no se consumará y quedará absolutamente en la nebulosa? Hay muchas cosas para hablar sobre esto y la pregunta que muchos hacen también ¿es acaso Kaliningrado el gran objetivo de la OTAN para extender el conflicto? Vamos a hablar de esto y otros detalles, por supuesto, con un invitado de lujo. Él, por supuesto, en su rol de analista internacional, lo hemos tenido muchas veces en nuestro espacio. Estamos hablando del señor Adrián Celaya, presidente de CAI Center, a quien tenemos el placer de entrevistar en esta jornada. Querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, como siempre ya sabes, encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa también. Gracias, querido Adrián. Y bueno, es un tema muy interesante. A ver, se habla de Kaliningrado, este plan de Polonia, la creación de una carretera, una construcción de una carretera que se dirigía hacia la frontera entre Polonia y Kaliningrado, ¿no? Un detalle que no ha pasado inadvertido para los rusos. María Zaharova cuestiona mucho esta intención por parte de Polonia, se pregunta cuál es el plan, qué es lo que intentan, qué es lo que quieren enseñarle al mundo. En fin, ¿qué impresiones tienes, Adrián, sobre este momento? ¿Es Kaliningrado el gran objetivo de la OTAN? Bueno, yo creo que para interpretar este tipo de actuaciones, movimientos, amenazas, declaraciones, hay que situarse en el contexto, ¿no? Estamos en un contexto histórico absolutamente único, ¿no? Dentro de esa transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, en la cual la prevista victoria rusa en Ucrania va a ser un verdadero punto de inflexión, nos encontramos con unas élites políticas y sobre todo corporativas en Occidente en situación de pánico. Tienen miedo de perderlo todo, de perder el control del mundo, de perder el control de Europa, de perder el control de todo Occidente y de perder el control de su propio futuro, probablemente. Bueno, entonces, ante esa situación, están poniendo sobre la mesa todo lo que pueden. Primero, para ver si es posible evitar esa victoria rusa en Ucrania, que para ellos, digo, significa ese punto de inflexión en principio definitivo, ¿no? Y están tomando medidas durante estos 2 meses, ya lo sabemos, intentando provocar a toda costa una escalada, que hasta ahora no lo han conseguido por la paciencia estratégica de Rusia, ¿no? Que está aguantando con mucha frialdad lanzamiento de misiles de largo alcance, independientemente de las provocaciones anteriores. Pero bueno, me voy a referir a las que se han desatado a partir del día 5 de noviembre, fundamentalmente. El lanzamiento de misiles de largo alcance, un día sí, otro también. Los atentados, declaraciones pues agresivas de suministros, aprobaciones de suministros de armamento y de suministros o de apoyos económicos a Ucrania del último momento, ¿no? Intentando de alguna forma anticipar recursos que podrían haberse destinado el año que viene, pero en previsión de que el mandato de Donald Trump de alguna forma pueda cerrar o dificultar ese camino.
En fin, toda una serie de medidas que demuestran hasta qué punto esas élites están tremendamente nerviosas en este momento, ¿no? Bueno, en ese contexto están jugando, yo creo que absolutamente con todo. Y dentro de ese todo entran todo tipo de posibles amenazas con respecto a Rusia, de tal forma que Rusia pueda sentir que, bien, a lo mejor pueden ganar en Ucrania, pero desde Occidente pues tienen otras posibilidades de actuación, ¿no? Esto no quiere decir que esas posibilidades de actuación las vayan a ejercer, pero sí es lógico que desde su punto de vista, desde esa situación de pánico, intenten hacerlas lo más creíbles, lo más verosímiles posibles, ¿no? Y que esa, bueno, potencial amenaza con respecto a contra Kaliningrado, pues bueno, si se acompaña con la amenaza de construcción de una carretera, se hace mucho más verosímil, ¿no? Esto hay que marcarlo en todo el contexto de, digamos, de creciente militarización del Báltico, ¿no? Con estas medidas de Finlandia, de los países bálticos, en parte amenazantes, pero en parte también, bueno, intentando responsabilizar a Rusia de medidas de escalada que ellos toman a continuación. Pero bueno, probablemente están pensando que para Rusia el Báltico en general es un punto débil, Kaliningrado en particular es un punto débil, y entonces van a jugar intentando que Rusia se sienta presionada dentro de lo posible, cara a un posible proceso de negociación para el cierre del conflicto en Ucrania o cara al contexto que se abra a partir de ese momento, porque yo creo que precisamente por esa frialdad estratégica de Rusia no va a haber propiamente un proceso de negociación, sino va a haber un proceso de rendición o de capitulación a lo largo del 2025, se le llame de una u otra forma, eso entre Rusia y Ucrania, pero sí probablemente va a haber un proceso de negociación entre Rusia y Estados Unidos, ya no tanto sobre Ucrania, porque esto lo va a decidir Rusia, sino sobre el futuro de Europa Occidental. Y es a ese proceso de negociación al que probablemente le temen las élites corporativas occidentales, y precisamente por ello están intentando que Rusia se sienta presionada por distintas vías para que esto, bueno, pues de alguna forma pueda formar parte de esa negociación a futuro. Ya digo que creo que va a ser más bien sobre el futuro de Europa que sobre el futuro de Ucrania, ¿no? Las repetidas declaraciones de las últimas semanas en las que se hace referencia, no estoy seguro de si esto no lo comenté con vosotros, contigo en el último vídeo, pero creo que es interesante, ¿no? Esas continuas referencias de líderes occidentales a una posibilidad de guerra con Rusia dentro de 5 años, o entre 5 y 10 años, o de 5 a 9 años. Curiosamente, una y otra vez hacen referencia a la cifra de 5 años. Parece que están pensando en que si no consiguen ese estallido que están buscando durante estos 2 meses, están dando por supuesto que con Trump no lo van a conseguir y que por lo tanto muy probablemente tienen que contar con que la siguiente oportunidad para estallar el conflicto contra Rusia va a ser exactamente dentro de 5 años, es decir, cuando termine el mandato de Trump y quizás le sustituya otro presidente de otras características. Claro, esto encaja con este supuesto en el que con toda probabilidad, a partir del año que viene, el año que viene, que va a ser el año de la victoria rusa en Ucrania, casi con seguridad, ¿no? A partir del año que viene se va a ver un contexto de extremada inestabilidad política en Europa Occidental, ¿no? Y en ese contexto es el que va a llevar, bueno, a la élite occidental a pelear a toda costa por ese horizonte estratégico en el que primero defiendan su posición política en Europa durante esos 4 años y después tengan las manos libres para poner en marcha, de ser posible, evidentemente, con la complicidad de Estados Unidos, un conflicto directo con Rusia dentro de 5 años. Es aquello que alguna vez planteó Rusia, ¿no? Hace algunas semanas. Proyectaba a Rusia un conflicto que podría en algún momento dispararse contra la OTAN, se hablaba de una década. Pero claramente, sí, sí, viendo las últimas revelaciones, se nota que hay una necesidad urgente
de encontrar un escenario, ¿no? Donde poder extender, donde poder llevar a cabo, desarrollar el conflicto. Algunos hablaban sobre Moldavia específicamente. Claro, el rol de los países bálticos, por otro lado, tampoco se puede descartar. Y esto que viene acompañado, Adrián, de mucha eh, incertidumbre por parte de los ciudadanos, porque me da la sensación que el miedo lo han empezado a transmitir de manera tal que aparecen informes, ¿no? Sobre cómo es que los daneses están preparando, según información que leía en Sargrad, medio ruso, están preparando búnkeres. Y esto a partir de la declaración de nada menos que una funcionaria, la primera ministra de Dinamarca, quien había insinuado, ¿no?, que había un peligro latente y hablaba si en algún momento nos enfrentamos con los rusos, bueno, probablemente yo no sobreviva. Hablaban sobre esto. Entonces, es como que ya se va transmitiendo ese temor, se está ya consumando el plan de Europa para preparar al ciudadano europeo en un conflicto. Ni qué decir de Polonia, porque también hay información puntual, ¿no? Jóvenes que son ahora entrenados para, digamos, utilizar armas que no son obviamente convencionales, hablamos jóvenes que serán entrenados en las escuelas, nada menos, para, digamos, armarse en un eventual conflicto, ¿no? Hay cosas muy extremas que se empiezan a notar, Adrián, pero yo me pregunto, ¿ya está el proceso de, ¿cómo llamarlo? ¿Se está instalando ya la rusofobia en el ciudadano europeo? ¿Tú percibes esto, que el plan finalmente va a generar algún tipo de resultado? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que la situación es muy distinta según los países, ¿no? Creo que, bueno, esto es un trabajo que tiene un éxito lógico desde el principio en países como los países bálticos o Polonia, ¿no? Pero creo que en el resto de Europa es mucho más dudoso, ¿no? Los gobiernos se han posicionado de forma muy agresiva en los países escandinavos, en general, ¿no? Pues un poco menos también en el Reino Unido, ¿no? Pues en Francia un poco menos, pero claro, vemos cómo también los grandes países, la opinión pública está muy dividida, ¿no? Muy dividida y además yo diría que crecientemente dividida. Hay pues un 50 o un 60% de la población que tiende a seguir los mensajes de la televisión, los mensajes de los partidos mayoritarios tradicionales, de eso que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, pero en realidad no se diferencian más que en matices, porque en todo lo fundamental están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, todavía ese Partido Único, digamos, mantiene el control de la opinión pública, suelen decir, en 2/3 aproximadamente, que son los que fundamentalmente todavía se alimentan o bien cada vez menos de la prensa en papel o bien de la televisión, ¿no? Mientras que los que cada vez más se informan a través de Internet, pues no todos evidentemente, pero con mucha más facilidad escuchan informaciones distintas, plurales, alternativas, y evidentemente hay un flujo de opinión pública que claramente se les está escapando a los líderes europeos y pues, de ahí viene esa preocupación constante por controlar primero las redes sociales, luego dando órdenes a las propias órdenes sociales redes sociales, perdón, para que censuren. Bueno, vamos a ver, en la medida en que ellos vean que la población va tolerando unos u otros movimientos, los irán dando. Bueno, ahí tenemos la referencia clarísima de lo que han hecho en Rumanía, ¿no? Y han llegado incluso a anular unas elecciones, ¿no? Con lo cual, los movimientos, digamos, están preparados con una élite en pánico que puede estar dispuesta a cualquier cosa, ¿no? Bueno, en la línea en la que tú has comentado, bueno, pues efectivamente tenemos, además de esas declaraciones de Polonia, pues tenemos movimientos continuos que has apuntado a Moldavia,
Pero claro, en Moldavia, la presidenta de Moldavia ha hecho referencia a la posibilidad de invadir Transnistria, ¿no? Ya lo ha dicho expresamente. Si hay una provocación más clara que esa, es difícil, ¿no? Pero no, rumorea, hay que esperar que haya movimientos también con respecto a Bielorrusia, donde hay elecciones en enero, y las elecciones siempre son o antes o después de las elecciones un momento interesante para poner en marcha o movimientos de estos o de falsa bandera o revoluciones de colores, etcétera, ¿no? Bielorrusia ya tiene la experiencia de hace 4 años, esto puede repetirse fácilmente, ¿no? Bueno, en general, desde el punto de vista de las élites occidentales, bueno, todavía les quedan 3 semanas en este intento de escalada antes de que Donald Trump se haga con el gobierno. Parece que todas las apuestas están girando en esas coordenadas, pero ya están jugando con esa posibilidad de que no consigan poner en marcha esa escalada en este momento y esto les obligue a esperar 4 años, ¿no? Claro, pero esto tiene que ser evidentemente en un contexto de contención de daños, porque la victoria rusa en Ucrania va a tener un impacto político inmenso probablemente en todo el continente. Yo creo que va a haber 3 fuerzas que se van a disputar el poder en los países europeos, digamos ese partido único, que es el que ha controlado Europa hasta ahora, y luego va a haber las influencias, por un lado, del trumpismo, fuerzas cercanas al trumpismo, que tienen un enorme impacto ya en países como Francia o Alemania o incluso Reino Unido, ¿no? Y luego también la influencia de los países emergentes, que ya es muy alta en muchos sectores sociales, pues que también seguramente se va a disparar a raíz de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Claro, las repercusiones de esto van a ser muy importantes. Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que casi de forma automática esa victoria rusa en Ucrania va a exigir la negociación de un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa y en ello está implícita la desaparición de la OTAN, que no tiene más que cuya única finalidad es cercar y atacar a Rusia, ¿no? Pero claro, hay otras repercusiones son que como consecuencia de ese final de la guerra, probablemente se va a establecer una continuidad territorial entre Rusia, Ucrania y nada menos que Eslovaquia y Hungría, ¿no? Lo cual es también muy significativo y esto puede generar enormes dificultades para que, por ejemplo, desde la Unión Europea se intente crear un monolítico de defensa frente a esta amenaza, a esta auténtica guerra civil política que vamos a vivir probablemente en Europa a partir del año que viene, durante los próximos 4 años. Sí, 4 años. Wow. Y algunos pensarían que el tiempo pasa volando, pero la situación es crítica en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Y justo de eso te quería hablar, Adrián, de cara al 2025, porque claro, tú, por ejemplo, hablaste hace un momento sobre que es una probabilidad muy alta, que el conflicto en Ucrania por lo menos termine el próximo año, ¿no? Una victoria rusa que, insisto, va a ser, digamos, un golpe con doble efecto, ¿no? Porque no solamente lo sentirá el régimen de Zelensky o el que esté a cargo, sino también la propia OTAN. Va a ser una ejemplificación de lo inútil que es este bloque, por lo menos en estos escenarios. Pero a ver, 2025, para ti, Adrián, ¿a dónde nos lleva? En el plano, sobre todo, o más que en el plano económico, digamos, globalmente, pero sobre todo en la mirada de Rusia, lo que le espera a una Rusia en este 2025, donde se prevé ya una consolidación mucho más puntual del BRICS, países que ya se hicieron socios, ¿no? Que por supuesto están interesadísimos en abordar este nuevo bloque y convertirse en algún momento en miembros plenos, ¿no? Hay mucha intención sobre esto, pero 2025, ¿qué le espera a Rusia para ti, considerando los elementos que vemos en la actualidad? Desde el plano militar, tú prevés ya una victoria, y desde el plano económico de influencia, ¿cómo lo percibes tú, Adrián, este año que se viene?
Bueno, vamos a ver. Casualidad, mañana va a haber una declaración pública de Vladimir Putin al pueblo ruso que se va a transmitir por todas las televisiones y ahí podemos tener alguna sorpresa, porque se prevé que haya algún tipo de anuncio de respuesta de Rusia a todas estas provocaciones, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que nos pueda decir mañana el presidente ruso, ¿qué es lo que podemos atisbar o, digamos, prever de alguna forma cara a este año? Bien, si el 2024 ha sido el año en el que ha quedado claro que Rusia iba a ganar la guerra, el 2025 es el año en que esa guerra se va a ganar. Todo parece indicar que esto va a ser así. Bueno, esto va a significar que una parte de Ucrania de habla rusa va a incorporarse a la Federación Rusa y que va a haber un nuevo contexto institucional para el resto de Ucrania, probablemente un contexto provisional para los próximos años, pero apuntando hacia una Ucrania. Se habla mucho de su posible incorporación o no a la OTAN, pero bueno, no se sabe ni siquiera si va a existir la OTAN, ni tampoco qué va a ser esa nueva Ucrania, ¿no? Porque probablemente se negociará un contexto institucional de nuevo para Ucrania que se asegure una Ucrania o neutral o mirando otra vez al bloque del este probablemente y que tuviera quizás un estatus similar al de Bielorrusia, ¿no? En su relación con la Federación, con la Comunidad de Estados Independientes o con los BRICS, ¿no? Bien. Rusia, además, ya he dicho antes, va a negociar probablemente con Estados Unidos qué va a pasar con el contexto de seguridad estratégica de Europa, pero esto es posible que comience en el año 2025, pero que lleve más tiempo, ¿eh? Aunque también es muy posible que incluso antes de que termine la guerra de alguna forma haya conversaciones confidenciales entre Rusia y Estados Unidos al respecto, ¿no? Bien, desde el punto de vista mundial, evidentemente la consolidación de los BRICS es un factor fundamental, ¿no? Hemos tenido ahora mismo la confirmación de la adhesión de nuevos países el día 1. Esto es ya una consolidación, supone una consolidación definitiva hacia el ámbito de los tigres asiáticos, ¿no? Que es una parte muy importante del mundo emergente, y también, bueno, con nuevas posiciones en América y en África, ¿no? Pero al final esto nos transmite claramente que el mundo, salvo excepciones, el mundo emergente y el mundo en desarrollo está apostando por los BRICS, está apostando por ese mundo multipolar. Y entonces, en el desarrollo de los BRICS sí va a ser clave qué posición adopta el trumpismo, porque sí sabemos cuál ha sido la posición del gobierno anterior, que de alguna forma, en base a esa posición, se ha ido construyendo este bloque creciente de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? El trumpismo reaccionará de alguna forma distinta para contrarrestar estas corrientes. Pues lo lógico es que lo intentara, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? De forma pacífica, intentando atraer, intentando castigar. Bueno, esto es lo que vamos a ver durante estos 4 años. Pero, por ejemplo, había relaciones, digamos, relativamente amistosas de Trump con países como Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Que quizás Estados Unidos intentará mantener o reforzar con el fin de evitar que Arabia Saudita, que ya sabemos que estaba a punto de entrar, pero por presiones de Estados Unidos fundamentalmente no ha ratificado su adhesión a los BRICS, pero es muy posible que Donald Trump aproveche esa estupenda relación institucional que tenía con Arabia Saudita para evitar ese despegue definitivo de Arabia Saudita y de otros países también hacia los BRICS, ¿no? Y queda siempre, evidentemente, la incógnita, por un lado, desde el punto de vista de los países en desarrollo, sobre todo de América Latina, claro. Es decir, ¿cuál va a ser la política de Estados Unidos sobre América Latina? Es evidente que el trumpismo también va a querer mantener, a pesar de ese teórico aislacionismo, pero va a querer mantener su influencia sobre América Latina, y la duda es qué tipo de medios va a utilizar para mantener esa influencia, ¿eh?
en qué medida van a ser medios estrictamente económicos o va a haber otro tipo de presiones, políticas o militares, ¿no? Esa puede ser la gran duda, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Porque claro, tu pregunta estaba relacionada con Rusia y quizás con esto nos hemos escapado un poco hacia los BRICS. Bueno, yo creo que en Rusia está en una situación de gran estabilidad interna. Ahora está en un momento de tensión evidente como consecuencia de esta apuesta por la escalada desde la OTAN, pues los lanzamientos de misiles de largo alcance, los atentados, etcétera. Pero parece que es una situación de alta tensión temporal. O parecía. Vamos a ver qué nos dice mañana Vladimir Putin, si efectivamente van a reaccionar o no de alguna forma. Evidentemente, el lanzamiento del Oresnik fue una forma de reaccionar, pero frente a las cuales, desde el ámbito político, por lo menos occidental, no ha habido una respuesta positiva. Es decir, el Oresnik transmite claramente la superioridad militar rusa y transmite la posibilidad que tiene Rusia de, sin entrar en armamento nuclear, pues destruir a sus enemigos occidentales. Pero esto no ha sido suficiente para detenerles. ¿Por qué? Porque aunque en el ámbito militar los ejércitos occidentales se dan cuenta de lo que esto supone, pero los responsables políticos están en una situación de pánico tal que están lanzados a esa apuesta de escalada, ¿no? Es decir, que si hay que ir a una gran guerra, si hay que ir a una guerra mundial y si hay que utilizar armas nucleares, se utilizan. Con lo cual, el Oresnik no nos va a frenar. Este es un poco el razonamiento de estas élites, ¿no? Bueno, vamos a ver, digo mañana a ver qué nos dice Vladimir Putin, pero si continúa la línea de respuesta contenida, porque el Oresnik al final ha sido un Oresnik lanzado sin cargas nucleares, con una carga explosiva contenida, lanzado sobre Ucrania, cuando en realidad lo que una y otra vez ha estado advirtiendo Rusia es que todas estas medidas de lanzamiento de misiles de largo alcance contra el interior de Rusia pues suponían colocar como objetivos legítimos de los ataques de Rusia a los países occidentales, ¿no? A Francia, Reino Unido y Estados Unidos como proveedores de estos misiles, ¿no? Entonces, Rusia se está conteniendo, ¿no? Hay que pensar que, como ya solo quedan 3 semanas, de alguna forma va a seguir conteniéndose, va a intentar responder, pero de una forma que no dé el pretexto para que durante estas 3 semanas se produzca esa escalada hacia una gran guerra. Rusia va a seguir durante estas 3 semanas moviéndose en ese contexto, pero probablemente a partir del 20 de enero va a pasar a una situación mucho más tranquila. Siempre con esas enormes dudas que tenemos sobre la presidencia de Donald Trump. Pero bueno, dando por supuesto que en Europa, por lo menos, va a desarrollar una estrategia radicalmente distinta. Esto va a dejar a Rusia en una situación más tranquila desde el punto de vista de estas provocaciones. Va a poder continuar concentrándose en sus operaciones militares en Ucrania y eso sí, no va a permitir que esas referencias a posibles negociaciones, alto el fuego, etcétera, que interesan a Ucrania, lógicamente, pero en absoluto interesan a Rusia, que distorsionen el claro objetivo de cerrar el conflicto más o menos como Rusia tenía previsto ya casi desde el principio, ¿no? Es decir, va a continuar probablemente en los avances territoriales que ya están en marcha. Estos avances territoriales van a terminar con la ocupación del Donbass. A partir de ahí tiene 2 vías, una vía que es en principio territorialmente muy fácil porque apenas hay puntos defensivos, es casi espacio libre hacia el Dnieper por el norte, y la otra es avanzar hacia el sur, hacia Odessa y el Mar Negro, ¿no? O bien las dos a la vez, ¿no? Pero que no es de descartar en absoluto, ¿no? Pero a partir de ahí, pues bueno, tanto el ritmo como probablemente la dirección van a estar muy relacionados no solo con las estrategias de Rusia, sino con el colapso de las fuerzas del ejército de Ucrania. En qué medida este colapso incipiente en el que ya está
pues se acelera, y cuál es el ritmo de ese colapso va a definir el ritmo de avance de Rusia dentro de ese proceso de minimizar las pérdidas propias y maximizar las del enemigo, ¿no? Correcto, correcto. Es un escenario aparentemente predecible, pero como tú dices, nunca se sabe qué ocurrirá cuando Trump llegue al poder. De hecho, hace algunos días, más de una semana, Adrián, apareció una información muy interesante que la pongo acá a colación porque creo que vale la pena decirlo. Aparecía en Financial Times, si no me falla la memoria, sobre un supuesto plan de Donald Trump o una exigencia para que los países miembros de la OTAN eleven el gasto militar ya no al 2% que se preveía, sino al 5%. 5%. Esto no es una información de última hora, insisto, se habló de esto hace varios días, pero lo pongo acá sobre la mesa porque aparentemente es un nuevo acto de desafío por parte de Trump hacia los miembros del bloque. No olvidemos que Trump en algún momento deslizó esta posibilidad de alejarse de la OTAN. ¿Es acaso, Adrián, el destino de Ucrania el mismo destino que le espera a la OTAN? Es decir, cuando la victoria rusa se confirme, caerá quizás cual efecto dominó también la alianza. No hablo de una caída que signifique un ataque de Rusia a los países miembros, sino al cómo se va a interpretar, digamos, la razón de ser de este bloque, que finalmente, a todas luces, se demostrará que no pudieron contener a Rusia, no pudieron enfrentar a Rusia, o bueno, quizás lo enfrentaron, pero no lograron someter a Rusia. ¿Es acaso esta caída de Ucrania también el anticipo de lo que le va a pasar a la OTAN? Sí, yo creo que sí. Es lo lógico, ¿no? Cuando empezó la guerra en Ucrania, un año antes, bueno, no era la primera vez, ¿no? Pues desde Rusia ya se advirtió que la cuestión clave, el conflicto de fondo, era la falta de un contexto de seguridad estratégica negociado en Europa, ¿no? Y que, bueno, esto estaba relacionado con ese continuo avance de la OTAN hacia las fronteras rusas, que Rusia no podía permitir y tenía que reaccionar frente a ello. Claro, ahora al terminar la guerra, pues evidentemente hay que negociar ese contexto de seguridad estratégica si se quiere que el conflicto termine ahí, que no vaya más allá de Ucrania, ¿no? Entonces, esa negociación, que probablemente de hecho se materializará fundamentalmente entre Estados Unidos y Rusia, pues implica casi necesariamente la desaparición de la OTAN. Porque ¿cuál es el objetivo de la OTAN? Pues cercar y atacar a Rusia. Que exista esa organización es incompatible con esa negociación de un contexto de seguridad estratégica compartida, ¿no? Por otro lado, como tú dices, claro, ¿cuál es el balance de la OTAN, ¿no? Pues después de 30 años, a partir de la terminación de la Unión Soviética, se suponía que la OTAN, que se había creado aparentemente para defender a Europa Occidental del bloque del Este, debería haber desaparecido entonces. No solo no desaparece, sino que establece como su objetivo fundamental el que hemos comentado, cercar a Rusia progresivamente, cercar y atacar a Rusia. Pues después de 30 años, de 35 años, no solo no lo han conseguido, sino que al contrario, pues se ha generado un conflicto tremendo y Rusia ha vencido en ese conflicto, ¿no? Esto evidentemente va a situar a la propia OTAN en un contexto muy difícil. Pero claro, la desaparición de la OTAN no significa la desaparición de los ejércitos de la OTAN, esto es importante, ¿no? Significa la desaparición de esa alianza. Pero el ejército de Estados Unidos, que es la base militar de la OTAN, estará ahí, ¿no? Y los ejércitos de los otros países estarán ahí, ¿no? Es la desaparición de la OTAN en sí mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo sí creo que eso va a ser casi inevitable. Ya digo que además de esto, luego con toda probabilidad va a haber varios años de convulsión política en Europa y bueno, con las distintas fuerzas que van a intervenir en esa convulsión, pues bueno, podemos esperar distintos escenarios, ¿no? También, evidentemente, va a ser muy importante el posicionamiento real del trumpismo, ¿no?
porque en las propias declaraciones ya sabemos, y en los nombramientos que se han anticipado también, hay contradicciones, hay personas muy belicistas en algunos casos, que esto puede llevar, sobre todo en otros escenarios, como Oriente Medio o el Pacífico, a contextos muy difíciles, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, veremos durante los primeros meses de Trump en qué medida responde a esas expectativas, pero parece ser que sí, al menos con respecto a Europa y Ucrania. Ahora, responder desde un punto de vista de voluntad personal no quiere decir que toda la maquinaria de Estados Unidos se sitúe, digamos, de forma ordenada al servicio de esa estrategia. Esto ya lo sabemos y lo vimos en el primer mandato de Donald Trump. La administración de Estados Unidos es tremendamente compleja, con distintos departamentos y agencias que son poderes fácticos independientes, que muchos de ellos dependen de fuerzas y intereses corporativos externos, que van a intentar seguir su propia dinámica y, como sucedió en el primer mandato, a Donald Trump no siempre le va a ser fácil controlarlos. Y bueno, en el primer mandato consiguió por lo menos evitar nuevos conflictos bélicos, pero ahora probablemente se le exigirá más que eso, ¿no? Ok, más que eso. Es una definición interesante. Adrián, hemos llegado al cierre de esta conversación siempre apreciando todo lo que tú ofreces en este espacio, tu conocimiento y tu gentileza para compartir tiempo con nosotros. Y me gustaría cerrar esta conversación con una reflexión que te gustaría dejarle al público de cara al cierre de este 2024. Un mensaje para la audiencia que te escucha atentamente a través de Prensa Alternativa. Bueno, el primer mensaje ya lo he lanzado, que estén muy atentos al mensaje de Vladimir Putin de mañana, por si acaso. Y por otro lado, bueno, pues por apuntar a un tema al que no hemos hablado, pero que va a ser muy importante el año que viene, Oriente Medio, Siria. Según van pasando los días, se van aclarando y se irán aclarando los distintos elementos que han confluido en que en Siria suceda lo que ha sucedido, y probablemente vamos a ir contemplando cómo esa primera impresión de sorpresa de que tanto Siria como Irán y Rusia habían sido, digamos, pillados por sorpresa en Siria y que habían sufrido una inmensa derrota estratégica como consecuencia de la traición de Turquía apoyado por Estados Unidos e Israel, pues que quizás no responda a la realidad. Esto seguramente vamos a ir viéndolo de una forma o de otra durante las próximas semanas y meses. Vamos a estar muy atentos a los detalles porque hay muchos elementos que están apuntando en esta dirección, ¿no? Esta capacidad negociadora de este nuevo gobierno, capacidad negociadora sorprendente. Vamos a ver en qué medida este nuevo gobierno es controlado de forma directa o indirecta, en concreto desde Turquía, más que desde Estados Unidos o de Israel. En qué medida vemos cómo, a pesar de lo que sucedió, las relaciones entre Turquía, Irán y Rusia no se están rompiendo, y esto es algo muy significativo. Incluso las declaraciones de Rusia y de Irán ya desde el primer momento sobre Turquía fueron tremendamente moderadas. Nadie ha planteado que Turquía, que tiene en curso su adhesión a los BRICS, no se ha admitido. Claro, esto nos va acercando a un contexto probablemente muy distinto del que visualizábamos en los primeros días. Propongo a nuestros oyentes que estén también muy atentos a los detalles de cómo va evolucionando la situación alrededor de Siria, porque este puede ser un tema realmente interesante, ¿no? Perfecto. Adrián, te agradezco por tu tiempo. Ha sido un año muy, muy, muy marcado que quedará en la historia y hemos podido disfrutar de tu presencia y entiendo que en 2025 podremos seguir contando contigo en estos espacios que llegan a través de Prensa Alternativa. Te agradezco, Adrián, a nombre de todo el equipo por contar contigo, tu presencia, siempre anotando mucho conocimiento, dándonos una mirada distinta a la que seguramente la audiencia encontrará en los medios occidentales. Gracias por eso, Adrián. Te mando un fuerte abrazo, que sea un 2025 espectacular para ti también, para tus seres queridos y a nuestro público igualmente.
Les agradecemos por estar ahí en sintonía de Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos estamos reencontrando muy pronto, como siempre, a través de este espacio. Hasta la próxima. Un saludo.